a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecer a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos su espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con su espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita y está además impulsada a poder cuidar y mejorar su salud. Juntos hemos aprendido en 130 talleres con más de 476,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de seguir trabajando para que juntos podamos mejorar nuestra calidad de vida, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos a este taller número 131 de la Escuela de Género, de Género y Desarrollo, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es la picadura de arañas y alacranes. Es un tema muy importante que ha estado también siendo noticia en nuestro país, Bolivia. Quiero agradecer a todos ustedes por estar ya conectados con nosotros. Así que quiero por favor que antes de iniciar demos la bienvenida a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra conectado con nosotros, y además agradecerle por brindarnos su apoyo en esta realización de los ya 130 talleres de la Escuela de Género. Muy buenas tardes, Samuel, y adelante por favor con las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, Daniela, y muy buenas tardes a todos los asistentes. Como todos los martes, vamos a tener una sesión muy interesante de la Escuela de Género y Desarrollo. El tema creo que es de interés general, lo que ha pasado en el país en el último tiempo con la muerte de un niño que ha sido picado por alacrán, y tal vez muchos pensábamos de que era un caso aislado, pero se ha dado la información de que hay muchas personas que son picadas por alacranes, por arañas, y que hay pocos sueros de antídoto. Entonces creo que es muy importante nuevamente ver la prevención, ver cómo evitamos caer en esos problemas para no estar a último momento sin saber qué hacer. Entonces hay mucho interés y sé que hoy nuestro experto conoce del tema y nos va a dar muchas luces al respecto. Así es que, sin más que decir, adelante, Daniel. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras de bienvenida e inicio de este taller tan importante, el taller número 130 de la Escuela de Género. Y como bien tú mencionabas, hay mucha expectativa acerca de este tema porque muchos tenemos la incertidumbre de saber cuál es la forma en la cual debemos tratar este tema, ¿no? Lo que son las picaduras de arañas y alacranes. Así que le agradecemos la presencia a Samuel. Y agradecemos obviamente a nombre de las casi 6,000 personas que se han inscrito y están conectadas en este momento y vamos a aprender sobre este tema tan importante. Así que muchas gracias, Samuel. E iniciamos, por favor, permítame presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Fernando César García Ledesma. Él es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba. Además, tiene una especialidad en toxicología. Este título fue otorgado por el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires. También cuenta con una especialidad como médico legista realizado en el Colegio Médico Primero de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, cuenta con un diplomado en ecografía abdominal y gineco-obstetricia.
Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando César García Ledesma, ocupó también los siguientes cargos. Él fue médico de planta en el servicio de toxicología del Hospital Sor María Ludovica en la ciudad de La Plata de Buenos Aires, Argentina. Y también fue médico de planta en el servicio de internación y guardia del Hospital Campo Mar General Paz de Buenos Aires. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando César García, que ya está conectado con nosotros. Recordarles a todos ustedes, por favor, que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a este espacio de capacitación e información acerca de temas de tanta importancia como es el tema de salud. Adelante, por favor, doctor, lo escuchamos. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Como decía Daniela, mi nombre es Fernando García, soy médico especialista en toxicología y en esta ocasión les quiero hablar acerca de alacranismo y aranismo. Así que sin más preámbulos, si quieren voy compartiendo pantalla para ir empezando con el tema porque es bastante largo, ¿sí? Se puede, ¿no? Compartir pantalla ahora. Claro que sí, doctor. Adelante, por favor. Perfecto. A ver, compartir. A ver, ahí estoy teniendo un inconveniente, me parece. Ahora sí. A ver, deme un segundo que... Claro que sí. Mientras el doctor García comparte su pantalla, queremos aprovechar para enviar saludos a gente que se conecta con nosotros desde diferentes departamentos de nuestro país. Nos envían saludos desde Oruro, desde Yacuiba, desde Montero también, así que un abrazo a todos ellos y les agradecemos por estar conectados con nosotros. También tenemos gente que nos acompaña desde el exterior, nos manda mensajitos que están conectados desde Paraguay. Zuli González, por ejemplo, nos envía saludos desde Paraguay. También tenemos gente que se está conectando con nosotros desde México y desde el Perú. Ahí estamos también con saludos desde el Beni. Así que les agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Bueno, nuestra sala de Zoom 1 ya está llena, tenemos más de 1000 personas. En todas las personas que todavía quieran conectarse, los esperamos en sala de Zoom número 2 también y en nuestra página de Facebook. Así que conéctense, por favor, que estamos ya a minutitos de poder iniciar nuestro taller el día de hoy. ¿Se ve Daniela o no? No, doctor, todavía no podemos ver su pantalla. A ver, a ver, a ver. O algo estoy... Ahí está. Ahí está. Ahora sí podemos ver su pantalla. Adelante, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono del doctor Fernando García, por favor. Ahí está. Nuevamente, doctor, por favor, no estamos con el audio habilitado. Ahora sí. Doctor, por favor, sí podemos ver su pantalla, pero lamentablemente no podemos escuchar porque su micrófono está apagado. Ahora sí podemos habilitar, por favor, nuevamente. Bueno, estamos con algunos problemas técnicos con la presentación de nuestra exposición del día de hoy. Les pedimos por favor un par de minutos mientras restauramos la comunicación con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando García.
Ahí está. A ver, doctor, otra vez, por favor, si podemos, ahora sí, tenemos habilitado el micrófono y su cámara y si podemos volver a compartir, por favor, Ahora sí, pantalla. ahora voy a... no. Ujú. Compartir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo podemos escuchar, sí. ¿Se escucha, perdón? Sí, lo escuchamos, doctor, y ahora sí podemos ver su pantalla, pero nuevamente estamos con el micrófono bloqueado, si es que lo podemos desbloquear, doctor, en este momento. Bueno, no podemos escucharlo nuevamente, doctor. Tal vez le estamos enviando una solicitud para que usted pueda activar su audio. ¿Está bien? Ahora sí. Nuevamente, por favor, doctor. A ver, Ahora sí, vamos a tenemos ver acá. habilitado su El micrófono micrófono está y podemos bloqueado. ver su pantalla. Adelante, por favor. Bien. Ahora sí. Bueno, perdón por el inconveniente. Empecemos con alacranismo. Como saben, en estas últimas semanas estuvo en boca de todos el caso de alacranismo por los casos que se dio acá en Bolivia, ¿no? Sobre todo en el departamento de Santa Cruz, por el deceso de un paciente de 4 años. En vista de eso, quiero darles como un pantallazo en general de lo que trata alacranismo y qué se puede hacer frente a casos de accidente por alacranismo, ¿sí? En el mundo existe una amplia variedad de incidentes por alacranismo. Por ejemplo, en Sudamérica, la especie que más tenemos nosotros, o prácticamente la única especie que causa accidentes por alacranismo, es el Titius, con una incidencia de 100.000 casos por año, ¿sí? Con una tasa de letalidad de 130 pacientes al año. En donde más se ve accidentes por alacranismo es a nivel de Medio Oriente y el norte de África, con casos de hasta 550.000 casos por año y con un deceso de 291 pacientes. Entonces, comparando acá, por ejemplo, con lo que es Centroamérica, tiene aproximadamente 300.000 casos de accidente por alacranismo, pero en comparación con Sudamérica tienen una menor tasa de letalidad de solo 27 pacientes. En cambio, acá en Sudamérica tenemos 130 decesos al año. Bien, en Bolivia el alacranismo se distribuye prácticamente en este cinturón geográfico, ¿sí? Pero eso no significa que en otras regiones de Bolivia no exista alacranismo, simplemente que no se reporta oficialmente, entonces no lo tenemos en los registros del Ministerio de Salud. Ahora, existen aproximadamente 30 especies identificadas en Bolivia, ¿sí? Pero de estas yo quiero que tomen en cuenta que solamente una es potencialmente peligrosa y es la especie Titius. Después el resto de los alacranes es más de interés biológico, pero de interés médico el Titius sería el único. Bien, los hábitats de los alacranes. Generalmente los alacranes se encuentran debajo de los troncos caídos, las cortezas de los árboles, entre las hojarascas, debajo de las piedras, entre ladrillos, grietas, construcciones antiguas, viviendas deshabitadas, túneles para cañerías de agua. En el ámbito domiciliario, debajo de las macetas, en los sótanos, alcantarillas, basureros peridomiciliarios. En general, el alacrán se encuentra en ambientes húmedos, oscuros y cálidos, ¿sí? Y donde hay cucarachas, grillos y chinches. Se dice que donde hay cucaracha hay alacranes, porque se diría, el alimento favorito del alacrán, ¿sí? Acá hay dos imágenes en donde se muestra, para hacerlo más didáctico,
esto lo vamos a llamar como el alacrán peligroso y este otro como el alacrán no peligroso, ¿sí? Este es el Titius. Si ustedes ven acá, a nivel de las tenazas de lo que es el Titius, es delgada en comparación del alacrán no peligroso, ¿sí? Que sería el Botriurus. Y otra cosa fundamental que nosotros podemos identificar, no estamos en la obligación, obviamente, más o peor aún, digamos, el familiar o el paciente para nada no está en la obligación de identificar, pero si se puede, cuando el alacrán tiene el aguijón y tiene otra apófisis debajo de este aguijón, se considera que el alacrán es peligroso. En cambio, si ustedes ven en esta otra imagen, hay un solo aguijón, pero le falta la apófisis, ¿no? O el aguijón pequeño. Entonces, digamos, es la particularidad anatómica del alacrán que nos hace pensar que es peligroso, ¿sí? Bien. La clínica. A nivel local, el 99% de los pacientes van a referir dolor. Esta va a ser de aparición inmediata y va a ir de un dolor discreto a insoportable. El paciente, en el lugar de la picadura o de la agresión, va a sentir parestesias, que son una especie de hormigueo en la extremidad agredida, ¿sí? Y una cosa que se suele ver en estos pacientes es que cuando uno toca el lugar donde fue agredido, le duele bastante o se exacerba el dolor o empeora el dolor, ¿sí? Después a la inspección lo que se ve es un leve edema y un enrojecimiento local. También lo que se suele ver en estos pacientes es que existe una piloerección local, es decir, una erización de la piel o como cuando hace frío se nos pone la piel de gallina, entonces lo mismo sucede en el lugar de la agresión. Ahora, a nivel sistémico, para no entrar tanto en lo bioquímico, lo que quiero que entiendan es que produce un estímulo adrenérgico y un estímulo colinérgico. Entonces, la clínica va a depender de estos dos estímulos. Para ver mejor, esta diapositiva nos aclara mucho más. Se considera alacranismo o escorpionismo leve cuando los signos y síntomas son locales, ¿sí? En donde se va a ver un eritema, un leve eritema, el dolor va a ser lo cardinal en este caso, y la piloerección, ¿sí? Cuando el alacranismo es moderado, los síntomas son sistémicos. El paciente va a referir, o lo vamos a ver sudoroso, con dolor abdominal, náuseas, y puede llegar a presentar un episodio de vómito, ¿sí? Después les aclaro por qué uno solo. El paciente puede estar hipertenso, con la frecuencia cardíaca aumentada, agitado. Ahora, en los casos graves hay un compromiso sistémico ya franco, ¿sí? Acá el paciente va a estar confuso, con deterioro del sensorio, o también puede estar con excitación psicomotriz, moviéndose de un lugar a otro por el intenso dolor que presenta, ¿sí? Después puede presentar espasmos musculares y llegar incluso hasta las convulsiones. Puede estar con la frecuencia cardíaca aumentada o baja, va a estar salivando, con lagrimeo, con una sudoración abundante generalizada, o con hipotermia a causa de la vasoconstricción generalizada que suele causar el veneno del alacrán, ¿sí? Y los vómitos son uno de los signos cardinales para nosotros decir que el paciente está cursando un alacranismo grave. Más de 2 vómitos, el paciente está en una situación grave, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, más allá de que no presente el resto de los síntomas. La sola presencia de más de 2 vómitos, el paciente ya es grave. Ahora, lo que suele complicar al paciente suelen ser las arritmias y la hipoxia, que pueden ser especialmente letales para el paciente, ¿sí? Ahora uno se preguntará, ¿cuándo yo sé que el cuadro de alacranismo es leve, moderado o grave? En las primeras 2 a 3 horas ya la gravedad está definida, ¿sí? Entonces no se espera mucho más para decir que el paciente está en qué situación. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en lo que es la clínica, ¿sí? Lo que hablamos recientemente, qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar
en el paciente. Después, el antecedente epidemiológico. Generalmente los pacientes suelen ver el ejemplar o el alacrán, ¿sí? Este mide aproximadamente entre 3 y 5 centímetros, entonces a la vista es fácil de ver. Excepto que el paciente esté caminando en un lugar oscuro, descalzo, y justamente sea agredido por el alacrán, y hasta que prenda la luz, busque una linterna, etcétera, se le escape el alacrán. En ese caso sí habrá una duda, ¿no?, de que si es un alacrán o no. En estos casos, cuando uno duda de que es alacranismo o no la agresión, se puede hacer lo que es la prueba con antídoto. Esta consiste en pasar el antídoto por vena al paciente, ¿sí? Y si el paciente mejora de sus síntomas, significa que fue agredido por un alacrán. Ahora, si es que no mejora sus síntomas o empeora sus síntomas, en ese caso se trata de otra cosa, ¿sí? Bien, entre los exámenes complementarios, los laboratorios que vamos a pedir en el hospital o en el centro donde se atienda, va a ser un laboratorio completo, ¿sí? Especialmente vamos a hacer hincapié en lo que es el azúcar en sangre, ¿sí? Porque suele elevar el azúcar en estos pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes diabéticos cuando son agredidos por un alacrán, ¿sí? También suele elevar una enzima que produce el páncreas, ¿sí? Después hay que hacer hincapié también en lo que es la creatinfosfoquinasa. Esta es una molécula que se genera a nivel muscular, ¿sí? Yo les dije, ¿no?, que a veces el paciente está con calambres, puede convulsionar o contracturas musculares. Entonces, al haber este tipo de reacciones en el cuerpo, se aumenta la producción de este metabolito. Entonces, al aumentarse este metabolito, lo que puede causar es que se taponee en lo que son los riñones, causar una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Después, esto sobre todo en pacientes que tienen algún problema cardíaco o antecedentes o hayan tenido algún infarto agudo anteriormente, necesariamente se tiene que pedir enzimas cardíacas, ¿sí? Después se pedirá ya un electrocardiograma para ver signos de infarto agudo de miocardio. También el médico, en caso de que sospeche de que el corazón esté funcionando mal, puede pedir un ecocardiograma para ver la funcionalidad del corazón, especialmente la del ventrículo derecho, ¿sí? La radiografía de tórax se suele pedir más que nada para ver si no tiene agua en los pulmones, ¿sí? Porque suele causar ese efecto el alacranismo. Ahora, la tomografía axial computarizada, los médicos solemos pedir en caso de que el paciente tenga una cefalea intensa asociada a hipertensión, ¿sí? O a presión arterial elevada. O el paciente presente un foco motor. Eso significa que el paciente sienta un adormecimiento de la mano, que no tiene fuerza. Entonces, en ese caso, se puede sospechar que el paciente está cursando quizás algún accidente cerebrovascular, y para eso es importante la tomografía. Bien, el tratamiento, entre las medidas generales, lo que se va a hacer es una evaluación inicial. Lo que vamos a hacer es controlar la presión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el oxígeno en sangre, el estado de conciencia se irá controlando cada 2 horas, al igual que el azúcar en sangre, ¿sí? Se aconseja que en las primeras 6 horas se controle cada 2 horas el azúcar en sangre, y pasado cada 6 horas las primeras 24 horas. Se puede canalizar una vía para pasar medicamento o algún suero. Después se hace lo que es la asepsia del lugar de la picadura. Acá quiero hacer un paréntesis. Se sugiere o se aconseja que no se coloque ninguna medicación folclórica o casera o lo que sea en el lugar de la picadura, por 2 razones. Una, porque al colocar cualquier medicación casera, uno puede infectar el lugar, ¿sí? Con alguna bacteria. Entonces, aparte de la picadura, lo que va a tener es una infección bacteriana. Por lo otro, que no se aconseja es que, les decía en un principio, de que el lugar donde le agredió el alacrán al paciente suele doler muchísimo, y cuando uno lo toca, empeora el dolor. Entonces, en ese sentido, no se aconseja poner o aplicar ninguna medicación casera al paciente, ¿sí?
Lo que sí se puede hacer es aplicar medios físicos, algún paño frío en el lugar como para evitar la inflamación. Después se pasará ya en hospital lo que son los analgésicos por vía oral o por vena, ¿sí? Pero tampoco hacerlo eso en casa. Después se aplicará medicación para los vómitos y la profilaxis antitetánica. Siempre hay que preguntar esto al paciente si tiene las vacunas antitetánicas. Bien, el tratamiento específico. El tratamiento específico claramente va a ser con el antídoto o el antiveneno, ¿sí? El antídoto es un suero que se saca de animales, especialmente de caballos, en donde estos tienen inmunoglobulinas que nos pueden defender contra el veneno de lo que es el alacrán. Pero muchas veces el antídoto tiene proteínas que no corresponden, digamos, a las proteínas que nosotros tenemos en el organismo. Es en ese sentido que, previo al pasaje del antídoto al paciente, se aconseja premedicar al paciente. Premedicar significa que nosotros tenemos que pasarle algún corticoide y algún antihistamínico al paciente para evitar reacciones adversas después de pasar el antídoto, ¿sí? En los casos leves se sugiere no pasar el antídoto, sino una observación de 4 a 6 horas y tratamiento sintomático, ¿no? Recuerden que la leve era cuando los síntomas eran locales, o sea, no había nada sistémico. En el caso moderado sí se indica el antídoto, ¿sí? Y una internación de 24 horas por lo menos. Y en los casos graves, ni hablar, necesitan antídoto y ser internados en lo que es terapia intensiva. En caso de que sea un paciente pediátrico el agredido, necesariamente se tiene que pasar el antídoto y se tiene que internar en lo que es terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Esa es la excepción, digamos, a esta regla. Bien. Pasando. La prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el alacranismo en nuestros hogares? Recordar que el alacrán tiene hábitos nocturnos y suele presentarse más en épocas de primavera y verano, ¿sí? Así que los accidentes se van a dar más a la noche y en estas épocas, ¿sí? Se aconseja mantener limpio el jardín, de las hojas, de lo que haya, digamos, en el jardín, tratar de mantenerlo lo más limpio posible, ¿sí? El patio de igual manera. Limpiar los zapatos. Siempre que haya un zapato que haya estado guardado por ahí, sacudir antes de colocarse, ¿sí? Es una de las formas en que más se da el alacranismo cuando se coloca en el zapato y adentro había un alacrán. Después, limpiar las cortinas, sacudir las cajas, tener cuidado al manipular macetas, ladrillos, escombros, piedras, ¿sí? Especial cuidado en lugares cálidos y húmedos porque es el hábitat del alacrán, ¿sí? Después, sellar las grietas, colocar rejillas en desagües, combatir las cucarachas. Esto es muy importante, combatir las cucarachas, porque es el alimento, como les decía, favorito de lo que son los alacranes, ¿sí? Ahora, en caso de que estemos en un lugar donde haya bastante alacranismo, lo que se puede hacer es colocar en las patas de las camas o de la cuna frascos de vidrio, porque el alacrán no puede trepar lo que son las superficies lisas, ¿sí? Bien, se preguntarán quizás ahora cómo yo combato en caso de que haya demasiado alacrán en mi domicilio o peridomiciliario. No existe un protocolo claro que nos diga hacer primero esto, lo otro, lo otro. No, lo que se aconseja generalmente en estos casos es, primero que nada, evitar el contacto hombre-escorpión, ¿sí? Es decir, se trabajará en el domicilio, reparando las grietas, alisando las paredes, colocando rejillas en los orificios y eliminando las cucarachas, ¿sí? Después, en segundo lugar, sí se puede usar insecticidas. Y sobre todo se aconseja, si es que usan insecticidas, usar piretroides, ¿sí? Como la deltametrina, tetrametrina, la permetrina o la alfa-cipermetrina, que no tienen efectos adversos tan dañinos en lo que son los mamíferos, en este caso de nosotros los hombres, ¿sí? Después, en muchos negocios
suelen vender todavía insecticidas o venenos para alacranes a base de organofosforados y carbamatos. Es muy peligroso esto, ¿sí? Porque los efectos adversos que puede producir son bastante peligrosos. Después se puede usar fipronil o imidacloprid. En caso de que alguno quiera usar algún insecticida, siempre es bueno que se asesore primeramente, y nosotros los toxicólogos estamos para eso, para ayudarles en ese sentido, así que no duden en llamar. Después, el control biológico. El control biológico sobre todo se hace en jardines, en parques, así en lugares públicos, ¿sí? Acá se pueden usar lo que son depredadores naturales, como los gatos, las gallinas, los patos, los gansos, los búhos, pero lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las gallinas, es que, como ustedes saben, que los alacranes tienen un hábito nocturno y las gallinas a la noche están dormidas. Así que no sería un método tan efectivo, pero bueno, se puede usar, ¿sí? Después, la búsqueda activa se hace cuando hay demasiados alacranes en cierto sector, ¿sí? Entonces, en ese caso, zoonosis generalmente usa una luz ultravioleta, y con la luz ultravioleta a la noche, el alacrán tiene esta forma fluorescente, ¿sí? Despide esta forma fluorescente. Entonces, se los identifica más fácilmente durante la noche a los alacranes, debido a una proteína especial que tiene que produce esa fluorescencia. Bien, alacranes. Ahora vamos con lo que son las arañas. En el mundo hay más de 34.000 especies de arañas, ¿sí? Y de estas, solo 4 son de interés toxicológico o médico. En Sudamérica, en Bolivia, solo 3 son los que nos interesa. El cuarto sería el Atrax, que únicamente se encuentra en Australia, lejísimos. Acá en Bolivia lo que tenemos es el Latrodectus, o también llamada viuda negra, ¿sí? Loxoceles, o también llamada araña marrón, araña del violín, araña de los rincones, o la foneuta, perdón, también se llama araña bananera, ¿sí? Porque se encuentra en las plantas de banana. Bien, hablando en primer lugar de lo que es el Loxoceles, existe 2 tipos. Uno que es el Loxoceles laeta y la espidácea. La clínica es la misma, o sea, no varía nada la clínica que produce, ¿sí? Y es esta. Ahora quizás se preguntan, ¿por qué araña del violín? Si ustedes ven acá en sus pantallas, hay una imagen similar a un violín, entonces es por eso que se la llama, ¿no? Araña del violín, no es por otra cosa, acá a nivel del cefalotórax. Bien, estas arañas son de hábito domiciliario lastimosamente. Esto es importante, habitan lugares secos y oscuros, tengan en cuenta eso. Se encuentran en los rincones de las habitaciones, debajo o atrás de los muebles, que son lugares oscuros, cuadros, interior de roperos, cubre persianas, uniones de ladrillos, hendiduras de paredes, o en los abrigos colgados por mucho tiempo. Se vio casos de accidentes cuando pasa el invierno, generalmente se suele colgar el abrigo en un lugar, después llega la próxima temporada de invierno, agarran, se colocan y suelen tener estos accidentes por loxocelismo, ¿sí? Y también los sótanos, que son lugares oscuros donde guardamos, qué sé yo, muchas cosas donde puede habitar el loxoceles, ¿sí? La clínica tiene 2 formas de presentación el oxocelismo, ¿sí? Uno que es cutáneo, es decir, que va a estar en la piel, ¿sí? Y otro, el víscero hemolítico. La clínica del oxocelismo va a estar causada porque el veneno contiene enzimas proteolíticas, hemolíticas y coagulantes. También la clínica del oxocelismo va a depender de la cantidad de veneno inyectado, ¿sí? De la zona agredida del cuerpo. No es lo mismo que la agresión sea en la mano que en el cuello o en la cara, ¿sí? Esos ya son graves. El estado de maduración de la araña y la edad del paciente. Acá tener mucho cuidado en los pacientes pediátricos. Bien, en el oxocelismo cutáneo, por suerte, representa el 74 a 98% del oxocelismo, ¿sí?
Como su nombre lo indica, cutáneo, va a ser un cuadro localizado y va a estar causado por una enzima llamada esfingomielinasa D o necrotoxina. Al estar afectado la piel, puede generar secuelas estéticas y o funcionales. Eso, más que nada, cuando el paciente no hace el seguimiento debido o cuando el médico no tiene mucho conocimiento de esto y le da el alta antes de resolver realmente su problema. Después vamos a ver esto en imagen. Bien, a la hora de inicio, o sea, en el momento de la picadura, muchas personas, muchos pacientes no perciben el momento que los picó, ¿sí? Pasada 1 o 2 horas, notan que la piel se vuelve congestiva, o sea, se vuelve roja, la parte que le picó. Después, a las 3, 4 horas, empieza a aparecer un dolor urente. Y a las 6 horas aparece un edema local, pero a diferencia de lo que es un edema común y corriente por alguna inflamación, qué sé yo, cuando uno se golpea le aparece, ¿no? Una hinchazón, un edema que suele ser caliente, pero en este caso, en el oxocelismo, suele ser frío el edema, ¿sí? Así, se va a ver a las 6 horas de esta manera, ¿sí? La parte central más eritematosa, un eritema más tenue y por fuera un área blanquecina, ¿sí? Ahora, a las 24 horas el paciente va a tener un signo muy particular, ¿sí? Llamada placa libedoide o placa marmórea. Esta consiste en que en el centro o al medio de la lesión va a haber áreas equimóticas o áreas oscuras, ¿sí? Rodeadas por un área isquémica o blanquecina, ¿sí? Eso es por la vasoconstricción que en esos lugares suele haber. Y por fuera va a haber un área eritematosa, ¿sí? Cuando el médico ve o el paciente note este signo, le tiene que alarmar rápidamente y el médico tiene que pensar que esto es un caso de loxocelismo. Este es el signo clave para identificar el loxocelismo. Si uno ve este signo, tiene que tratar y tiene que pasarle antídoto necesariamente, ¿sí? Para evitar que esto se vaya expandiendo o que pase a un víscero hemolítico. Bien, si el paciente no recibe atención a las 36 horas, puede generarse esta lesión que vemos en esta imagen, ¿sí? Aprovechando la imagen, si el paciente tiene anillos, pulseras, se lo tiene que retirar antes de que la inflamación se convierta de esta manera, ¿sí? Porque cuando ya hay inflamación, no se puede retirar los anillos y se tiene que cortar, muchas veces se lastima, digamos, el dedo, entonces es traumático para el paciente. Entonces se aconseja retirar mucho antes lo que son los anillos, las pulseras o cualquier objeto que tenga rodeando lo que es el brazo o el lugar donde fue agredido por la araña. Bien, de la primera semana en adelante, a la semana o a las 2 semanas, suele aparecer esta escara, ¿sí? Va a ser una escara rugosa, seca, dura. El tamaño será igual al de la placa libedoide, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta escara se desaparece aproximadamente a las 4, 5, 6 semanas, ¿sí? Y muchas veces deja una ulceración en esta región, ¿sí? Entonces, si deja una ulceración y hay demasiado tejido que se perdió, muchas veces se tiene que remitir al cirujano para que repare quirúrgicamente esta región. Bien, en el oxocelismo víscero-hemolítico, lo que se tiene que tener en cuenta, así para hacerlo más práctico, entre las 6 y las 24 horas se tiene que ir controlando la orina del paciente que no se torne de este color, ¿sí? O que no haya presencia de sangre en la orina. En caso que nosotros veamos un cambio de coloración en la orina, estamos hablando de un loxocelismo víscero-hemolítico, porque el veneno de loxoceles en la sangre lo que suele hacer es romper los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno en la sangre hacia los diferentes tejidos, ¿sí? Y muchas veces cuando se rompe el glóbulo rojo, deja libre una proteína llamada hemoglobina. Entonces la hemoglobina en los riñones puede causar insuficiencia renal aguda. Pero lo que se busca en lo que es el oxocelismo víscero-hemolítico
es esto, ¿sí? O sea, que la orina se vuelva colúrica o que haya presencia de sangre en la orina. Aparte de eso, el paciente lo que va a presentar es un intenso malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, descenso de la presión arterial, va a estar anémico, pálido, frío, eh, puede llegar a tener presencia de petequias, que son puntos rojos, o equimosis, manchas oscuras en la piel, ¿sí? Y la complicación que suele tener el víscero hemolítico, o la presentación víscero-hemolítica, suele ser la insuficiencia renal aguda, y después de eso, obviamente, un colapso cardiovascular. Bien, entre los exámenes complementarios se va a pedir un laboratorio completo nuevamente, ¿sí? Acá lo que se tiene que hacer hincapié es más que nada en la función renal. Lo que nos interesa es que los riñones, mientras curse con el oxocelismo, funcionen bien. También se va a ver lo que hablamos anteriormente, la orina, el cambio de coloración que tenga. Después el resto son complementarios, no nos cambia nada prácticamente si sube o baja el resto de laboratorio. Bien, el diagnóstico va a ser epidemiológico, clínico y la prueba con antídoto. Epidemiológico, sobre todo acá lo que se tiene que hacer es preguntar al paciente, o hacemos, ¿no? Los médicos, preguntar al paciente dónde ocurrió el incidente, qué se encontraba haciendo, estaba en el sótano, estaba limpiando cajones que hace tiempo lo tenía guardado, o se calzó se puso un abrigo que lo tenía colgado ahí hace mucho tiempo. Entonces, eso va a ser lo que vamos a preguntar al paciente. Después, pocas veces el paciente suele ver la araña agrediéndolo, casi nunca, ¿sí? Después el cuadro clínico, la placa livedoide, acá no se acuerden, ¿sí? Esa típica lesión que al centro tenía una mancha oscura, por fuera una mancha blanca y por fuera una mancha roja, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la parte clínica. Ahora, se puede hacer también la prueba con antídoto, como les expliqué, en lo que es escorpionismo. El tratamiento también va a tener todo lo que son las medidas generales, pero acá voy a ir directamente a las cosas más importantes que se hacen acá. Lo que se va a hacer en estos pacientes es pasarles bastante líquido. Esto con el objetivo de que toda esa hemoglobina que está circulando suelta en la sangre y que va hacia los riñones no produzca una insuficiencia renal. Y con el aporte, digamos, de suero, lo que se hace es eliminar la mayor cantidad posible de esa hemoglobina y se evita la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Después se controla lo que es la cantidad que orina el paciente, por lo menos en las primeras 24 horas. Se tiene que hacer de manera estricta, ¿sí? Después, el resto es lo mismo acá, el antibiótico. Se preguntarán, ¿se puede pasar o no antibiótico o uno puede tomar o no antibiótico? Lo cierto es que la bibliografía, sobre todo la bibliografía seria, no recomienda el uso de antibiótico sin que exista signos ni síntomas de infección, ¿sí? O sea, como profilaxis o darle por darle el antibiótico al paciente no se puede hacer, sino necesariamente tiene que haber algún signo que empiece a presentar el paciente para empezar a pasarle lo que es el antídoto. Y los pacientes pediátricos se tienen que internar en terapia intensiva. Bien, el tratamiento específico va a ser con el antiveneno, ¿sí? Me olvidé decirles anteriormente que no tenemos nosotros acá en Bolivia, no contamos o no se produce acá en Bolivia con lo que es el antídoto ni para escorpionismo ni para el oxocelismo, ¿sí? O sea, para esta araña. Lo que se hace es comprar de otros países, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Perú, y se pasa, digamos, a los pacientes, ¿sí? Ahora, es más efectivo cuando es administrado dentro de las primeras 36 horas, ¿sí? Pero en caso de que el antídoto tarde en llegar y el paciente ya esté 48 horas, 3 días ya con la misma, o con síntomas, ¿no? De oxocelismo víscero-hemolítico, se puede pasar, ¿sí? No es que hasta las 36 horas se pase y después ya no. Se puede pasar los 2 días, 3 días el antídoto, pero la efectividad no va a ser la misma,
¿sí? Por ejemplo, en el caso del antídoto que se produce en Buenos Aires, se pasa 5 ampollas en lo que es el oxocelismo cutáneo y en el visor hemolítico se pasa 10 ampollas, ¿sí? Y la dosis es la misma tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Recuerden que cuando la araña instila el veneno, va a ser lo mismo tanto en el adulto como en el pediátrico. No es que en el pediátrico va a ser mucho, mucho menos. No, no, no. Entonces, en ese sentido es que se pasa la misma cantidad de antiveneno tanto a pediátricos, o sea, los chicos, ¿no? Y la gente adulta. Bien, y la prevención. La prevención va a depender de la limpieza periódica de las habitaciones, ¿sí? Rincones, todo lo que son los rincones oscuros, interior de armarios, detrás de los cuadros. También se aconseja siempre antes de usar sacudir la ropa guardada, sobre todo, ¿sí? Después, no unir camas ni sillas con ropas que están colgadas en las paredes. Evitar la introducción de manos detrás de cuadros o debajo de muebles antes de inspeccionar visualmente que no haya ninguna araña. Se sugiere evitar el uso indiscriminado de insecticidas. O sea, no es que hay que vivir todos los días pasando el insecticida, cosa de que no haya arañas. Lo mejor siempre es hacer una limpieza periódica. Ahora, en caso de que exista demasiada cantidad, bueno, en ese caso sí se podría usar algún insecticida a base de piretroides nuevamente. Bien, la Trodectus, o también llamada viuda negra, ¿sí? También se lo conoce en nuestros medios como micomico o guairuro. Quizás se preguntan, ¿por qué el nombre viuda negra? Lo que pasa con estas arañas es que luego de copular, esta es la araña hembra, luego de copular con el macho, esta araña lo suele matar al macho y se lo come, ¿sí? Así que queda viuda. Y viuda negra por el color negro, ¿no? Que tiene. Es fácil de identificar esta araña por la mancha roja que tiene a nivel del abdomen, ¿sí? Esto va a ser lo característico de esta araña y los pacientes te suelen decir, sí, doctor, lo que yo vi fue una araña que tenía, creo, una manchita roja o naranja, entonces uno ya se imagina de que se trata de un Latrodectus o viuda negra, ¿sí? Bien, acá tampoco vamos a redundar en lo que es la parte bioquímica, solo decirles que el veneno lo que contiene es una alfa-latotroxina que va a ser la responsable de causar todos los signos y síntomas de latrodectismo, ¿sí? O de envenenamiento por viuda negra. Lo que va a causar es un conjunto de signos y síntomas que va a causar hiperestesia, es decir, que en el lugar de la picadura va a haber un dolor exagerado, un dolor que el paciente lo va a referir como que nunca sintió ese dolor, ¿sí? Después también va a haber espasmos musculares, que va a ser lo típico en la latrodectismo, ¿sí? Va a haber como fasciculaciones, como que el paciente va a empezar a mover las manos de la nada. Entonces, también puede haber afección del corazón. Bien, a nivel local, lo que va a haber es un dolor punzante en el sitio de la picadura desde el comienzo de la picadura, ¿sí? No como el oxocelismo que pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas para que aparezca recién un dolor urente. En el oxocelismo no. Inmediatamente aparece el dolor y muchas veces ahí es donde suelen ver a la araña moviéndose o para escapar, ¿no? Después, este dolor va a aumentar de intensidad, se irradia y puede generalizarse y tornarse muy intenso. Lo que se va a ver es una lesión papuloeritematosa, eso significa que va a ser una lesión plana, roja, o puede haber un ligero edema, ¿sí? Una ligera hinchazón en el lugar y piloerección, o sea, los vellos de la piel en este sector van a estar, o va a haber piloerección en ese sector. Bien. Lo que va a haber también es hiperestesia local, ¿no? Lo que les decía. Si uno le toca, le duele más el lugar de la agresión. Ahora, lo que no tienen que olvidar es que en lo que es la picadura por viuda negra,
existen fasciculaciones musculares localizadas, ¿sí? Van a ver que el miembro va a tener unos movimientos raros, como que si se contrayeran de la nada los músculos. Entonces, esto va a ser muy típico en lo que es el latrodestismo o envenenamiento por viuda negra. Bien, a nivel sistémico, lo que va a producir el latrodestismo o la viuda negra va a ser un cuadro de opresión precordial. Lo que el paciente nos va a referir es como una sensación de que se está por morir. El paciente nos dice claramente, doctor, no sé qué me pasa, pero ayúdeme, que en cualquier rato me muero, me muero. Entonces, va a haber esa sensación de decirnos, ¿no? Después, el paciente va a presentar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, puede llegar a presentar vómitos, el paciente va a estar sudoroso, empapado en sudor, va a tener mucha salivación a nivel de la boca, a nivel de la nariz o en el árbol respiratorio. El paciente por el dolor va a estar excitado, con ansiedad, incluso puede llegar a tener alucinación, ¿sí? A causa del dolor extremo que produce el veneno de la viuda negra. Bien, después, claramente va a presentar contracturas musculares dolorosas en ascenso y de forma periódica. Las contracturas musculares van a ser el signo clave para que nosotros podamos decir que el paciente está con un latrodestismo leve, moderado, grave. Cuando las contracturas musculares se limitan al lugar donde fue agredido, entonces se lo considera leve. Ahora, cuando estas contracturas, calambres, etcétera, llegan hasta la raíz del miembro, ya sea al hombro o hasta las caderas, en ese caso será moderada. Y grave cuando existe, aparte de las contracturas musculares van a llegar hasta la parte abdominal, pero también va a empezar a presentar alteraciones en el sistema nervioso central, como deterioro del sensor. Si el paciente va a estar más dormido, nubilado. Bien. El laboratorio. Acá también se pide un laboratorio completo, ¿sí? Se va a hacer nuevamente hincapié en lo que es el CPK, ¿sí? Que es la creatinfosfoquinasa, que aumenta por las contracturas musculares que va a haber y que puede producir una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Se va a controlar lo que es la función renal. En pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca o que hayan tenido algún infarto agudo de miocardio, se suele pedir enzimas cardíacas y también en pacientes a partir de los 50 años se pide, ¿sí? No voy a mencionar las cosas que produce a nivel electrocardiográfico porque no va al tema, ¿sí? Solo decirles que estas alteraciones en el electrocardiograma, que es en la tirita de papel, ¿no? Cuando nos ponen unos electrodos acá a nivel del pecho y se ve la actividad eléctrica del corazón, entonces, esas alteraciones que puede haber en esa tira pueden durar incluso hasta 10 días después de la picadura, ¿sí? Eso tiene que tener en cuenta, sobre todo el médico, ¿sí? Tiene que saber eso. Bien, el tratamiento. El tratamiento claramente va a estar enfocado en monitorear de manera estrecha el corazón, ¿sí? Y de manera continua, ¿sí? Después, en estos pacientes, por el intenso dolor que presentan, se puede usar analgésicos, ya sea por boca o endovenosa. Generalmente se usa endovenosa, ¿sí? Después se puede usar benzodiazepinas, estos para disminuir esas contracturas musculares o contrarrestar esas contracturas musculares. Las benzodiazepinas son muy buenas en ese sentido. Bien, después lo mismo, la profilaxis antitetánica y pacientes pediátricos se internan en terapia intensiva y siempre se tiene que avisar a lo que es el especialista en corazón para que evalúe a estos pacientes. Bien, el tratamiento específico también va a ser con el antiveneno. Y como mencionaba anteriormente, en lo que es el oxocelismo y el alacranismo no se produce acá en Bolivia, en lo que es el latrodestismo tampoco se produce, ¿sí? Tampoco se produce. Pero lo que se aconseja es pasar lo más antes posible el antídoto por el tema del dolor, ¿no? Lo que va sintiendo el paciente. En ese sentido no se puede esperar mucho tiempo. Bien, y estas dosis son las que
se aplican con las que se producen allá en Buenos Aires. Bien, la última, Phoneutria o araña bananera, ¿sí? Es una araña bastante grande, incluso puede llegar a medir 14, 15 centímetros, ¿sí? O sea, de extremo a extremo, obviamente, ¿no? Bien, se encuentra en estas plantas en las plantas de banana y típicamente antes de agredir toma esta posición bastante particular, ¿no? Eh, es la única araña que puede agredir al hombre sin que la persona lo esté molestando o qué sé yo. Incluso si uno está pasando cerca de la araña puede venir y agredirnos. Bien, en la epidemiología, generalmente los accidentes por foneutria se dan en aquellos pacientes o personas que están cargando cachos de banana y de repente sienten un pinchazo a nivel del cuello y como es grande la araña, se lo sacan y ven que es la foneutria. Ah. También se da en aquellos casos cuando van de visita a algún lugar tropical, como es el hábitat de estas arañas, muchas veces estas arañas se meten en las valijas o en los autos y después son transportados hasta las grandes ciudades y donde se producen casos de foneutrismo, ¿sí? Así que tener en cuenta esas cosas cuando uno va a lugares tropicales. Bien, la clínica. A nivel local, las partes del cuerpo que más van a ser afectados van a ser las manos y los pies, ¿sí? Después el dolor, al igual que en lo que es el accidente por viuda negra, va a ser de aparición inmediata, ¿sí? Va a ser un dolor punzante, intenso, que puede variarse a todo el miembro afectado, ¿sí? Como es una araña grande, en el lugar que agrede o que pica, suele dejar una marca visible, ¿sí? A simple vista. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver la imagen. También puede presentar fasciculaciones musculares estos pacientes. Acá, ven en esta imagen que hay dos puntos. Estos son los sitios de punción de esta araña. Es bastante grande, ¿sí? Así que esta impronta es bastante particular en lo que es el foneutrismo. Después el edema que se va a generar va a ser de esta manera. Bien, en lo que es la manifestación sistémica, también va a presentar hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, una sudoración profusa en todo el cuerpo. El paciente puede presentar una excitación psicomotriz, visión borrosa. La visión borrosa se debe a que el veneno de la foneutria lo que hace en el cuerpo es liberar una molécula que hace que exista una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos del ojo y por eso se produce lo que es la visión borrosa, ¿sí? También el paciente puede presentar vómitos, una salivación excesiva, y lo particular del foneutrismo es que el paciente puede presentar convulsiones, ¿sí? Esto porque a nivel de lo que es el cerebro aumenta una molécula llamada glutamato y el glutamato está muy estrechamente relacionado con la producción de convulsiones. Bien, la clínica del foneutrismo o de la picadura por foneutria puede durar hasta 24 horas, pero hay que aguantar 24 horas con todos estos signos y síntomas. Entonces, lo que se aconseja siempre es pasar el antídoto en estos pacientes, ¿sí? Se considera moderado cuando el paciente, cuando presenta todos estos signos y síntomas, más excitación psicomotriz y priapismo. Priapismo es cuando existe erección del miembro viril del varón. Esto sobre todo se da en los pacientes pediátricos. Es muy común ver el priapismo, ¿sí? En los chiquitos. Bien, en el caso grave, como la flechita indica, todo va a estar para abajo. Va a haber disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, va a haber alteraciones en el ritmo del corazón, el paciente puede presentar convulsiones, entonces a tener en cuenta eso. Bien, ¿cómo se diagnostica
La epidemiología en este caso nos ayuda mucho. ¿Dónde se encontraba el paciente? ¿Qué haciendo? Generalmente nos cuentan que estaban en lugares tropicales, cerca a plantaciones de banana o de plantas de banana, ¿no? Ahora, acá estos son los quelíceros de la foneutria, ¿sí? Estos son los que van a causar esta lesión, estos dos puntitos, ¿sí? Parecen garras, pero esas van a ser los que se van a introducir en la piel y van a producir esta impronta, ¿sí? Entonces, el sitio de punción va a ser muy importante para el diagnóstico de foneutrismo. Ahora, en caso de que uno no vea los dos puntos, no es que significa que no sea un foneutrismo, sino que un solo quelícero se haya introducido en la piel y el otro no, pero necesariamente tiene que haber uno, ¿sí? Si están los dos, mucho mejor todavía, nos ayuda a diagnosticar. Bien. En cuanto al tratamiento, también medidas generales, todo esto ya se hará en lo que es un centro de salud. Lo que sí acá se puede resaltar es que si el paciente presenta una sintomatología leve, es decir, que los síntomas se limitan a nivel local, en estos casos el paciente tiene que tener observación como mínimo de 6 horas, ¿sí? Después, los pacientes pediátricos tienen que estar internados en terapia intensiva. Y como el dolor es bastante fuerte, se puede pasar lidocaína al 2%, así como para ir aliviando el dolor, aparte de ir pasando también algún analgésico por vena tipo opioides. Después, la evaluación y la necesidad de profilaxis antitetánica, se preguntará al paciente si está con las vacunas completas, ¿sí? Y el tratamiento específico va a ser con el antiveneno. Como en el caso de los anteriores, tampoco tenemos acá en Bolivia o no producimos acá en Bolivia el antiveneno para foneutria, ¿sí? En el caso de los chicos con el antiveneno que se produce allá en la República Argentina, se pasa 2 a 4 ampollas, ¿sí? Y en casos graves se pasa de 5 a 10 ampollas, tanto en adultos como en chicos, como les decía, ¿no? Es la misma cantidad la que se pasa de antídoto. Bien, ¿y cómo uno puede prevenir lo que es el foneutrismo? Teniendo los cuidados personales cuando va a lugares tropicales, ¿sí? Después, siempre que uno regresa de esas regiones, tratar de revisar con cuidado que no exista ninguna araña en las valijas, en el auto o en las cosas que hayan llevado con ellos en ese viaje. Entonces, la prevención prácticamente va a ser el cuidado que uno tenga, ¿sí? Y muchas gracias. Eso sería lo que pude compartirles. Fui bastante rápido porque eran varios temas los que tenía que tocar. Gracias, Daniela. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando García, por esta explicación tan minuciosa acerca de los cuidados que debemos tener en cuanto se refiere a las picaduras de arañas y también de alacranes. Le agradecemos, doctor, por haber expuesto todo este tema tan importante en palabras muy sencillas para que todos los que estamos conectados el día de hoy podamos entender los cuidados, sobre todo, que debemos tener en cuanto se refiere a las picaduras de arañas. Y si me permite, por favor, podemos iniciar con la ronda de preguntas, tanto en nuestra sala de Zoom número 1 como en sala de Zoom número 2 y también en nuestras página de Facebook. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Tenemos nuestros Zooms que están totalmente llenos, con más de 1000 personas y también en nuestra página de Facebook. Así que tenemos muchas preguntas para usted, doctor. Habilitamos nuestra sala de Zoom número 1 para que todas las personas que quieran realizar su consulta a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma. Por otro lado, los que quieran realizar sus consultas a través de la sala de Zoom número 2, les pedimos por favor que puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y los que quieran consultar desde la página de Facebook, les pedimos que nos dejen su consulta en los comentarios, por favor, de nuestra transmisión en vivo. Empezamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Franco Caiguara Mamani. Adelante, por favor, Franco. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
Muy buenas noches, me conecto desde Potosí, Bolivia, y quisiera hacer una pregunta, por favor. En caso de estar en un lugar alejado de un hospital como un área rural y te picara un alacrán, ¿qué se podría hacer para mantener vivo al paciente hasta que llevemos a un centro de emergencia? Bien, en el caso de lo que es el alacranismo, eh, lo único que se tiene que hacer en estos casos es colocar algún paño frío en el lugar de la agresión, ¿sí? Después, no hay nada que se pueda hacer contra el veneno, o sea, no hay nada casero, no hay nada que yo te pueda decir, comprar en la farmacia tal cosa que le va a hacer bien, no. Únicamente el antiveneno es lo que va a servir para neutralizar el veneno del escorpión. Lo que se hará es, en caso, digamos, de que, no sé si usted es médico o no, una persona quizás particular, en caso, digamos, de personas, ¿no? Que no tienen, en este caso, experiencia en lo que es la medicina, lo único que tienen que hacer es colocar esos paños fríos en el lugar de la agresión y llevarlo lo más rápido posible. Más allá de que hasta llegar a un hospital uno tarde 3 horas, 4, 5 horas, se lo tiene que llevar y no hacer nada absolutamente. Ahora, en caso de que se trate de personal de salud, claramente lo que se tiene que hacer son los cuidados, sobre todo de los signos vitales, ¿sí? Porque lo que va a presentar, o sea, lo que más complica al paciente agredido por alacrán es, digamos, la parte colinérgica. ¿Eso qué significa? El paciente empieza a llenarse de secreciones a nivel de las vías respiratorias. Entonces, eso lo que va a generar es que el oxígeno entre en menor cantidad hacia los pulmones y por ende va a haber menor oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces, lo que se trata siempre de ver en estos pacientes es que no empiece a presentar ese exceso de secreciones a nivel del árbol respiratorio. Después el dolor, todo eso, el paciente puede ir tolerando hasta llegar a lo que es un centro de salud, pero sería eso prácticamente. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a todas las personas que están conectadas con nosotros desde la Villa Imperial, desde Potosí. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Marta Irene Statunato. Adelante, por favor, Marta Irene. Bueno, estamos con algunos problemas, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de el doctor Ronnie Cuellar. Adelante, por favor, al doctor Ronnie Cuellar. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, me conecto de Santa Cruz, Bolivia. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Si está contraindicado el uso del específico PESOA, muy utilizado en áreas del norte de Bolivia y regiones amazónicas. Y como segunda pregunta, el uso del vendaje compresivo, si es que también está indicado en ambos casos de picadura. Bien, en el caso de lo que es el vendaje compresivo, no se aconseja, ¿sí? Porque no va a tener ningún efecto en lo que es el veneno ya sea de alacranismo o de araneísmo. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez que el veneno está en sangre, esta se distribuye rápidamente en lo que es la circulación, ¿sí? Entonces no tiene ningún efecto. Se dice que, o sea, esto no está comprobado, pero al aplicar paños fríos, por ejemplo, en el caso de escorpionismo, este podría inactivar parte de lo que es el veneno del alacrán, ¿sí? Pero no está, digamos, completamente estudiado esto, sino que hay sugerencias de expertos que dicen que sí podrían inactivar en parte, pero no revertir el cuadro, por ejemplo, de alacranismo. Y la primera pregunta, doctor, me había mencionado algo, perdón, no recuerdo. Doctor Cuellar. Perdón, vamos a habilitar nuevamente el micrófono del doctor Ronnie Cuellar para que pueda complementar a su pregunta muy rápidamente, por favor. Sí, perfecto, gracias por la aclaración. Con respecto al específico PESOA, doctor.
Doctor, desconozco el producto que me nombra. ¿Qué sería el PESOA? La verdad, dentro de lo que es alacranismo y araneísmo, es la primera vez que escucho que se puede usar. ¿Es una medicación eh, folclórica esa? ¿O es o es una medicación? Sí, efectivamente, doctor, es una tintura botánica de raíces y hojas, ¿no? Coadyuvante en tratamiento de picaduras de araña y escorpiones, muy utilizada en el norte de Bolivia y parte de Brasil. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Desconozco, doctor, el efecto que tenga el producto. No, no le voy a decir que le va a hacer bien, no le va a hacer bien, pero lo que dice la bibliografía es en estos casos no colocar ningún producto sobre el lugar de la agresión por el tema de que puede agravar muchas veces el dolor y el paciente puede empeorar en su cuadro clínico. Pero quizás en lugares al norte del país o en Brasil tuvieron buenos resultados. Desconozco de eso, doctor. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y enviamos un saludo también a todos los que se conectan desde Santa Cruz de la Sierra con nosotros. Ahora, doctor, si me permite, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, donde tenemos varias preguntas para usted. Y una de ellas es de Erika Leandro Espada y nos dice, doctor, ¿se puede utilizar antialérgicos en caso de picaduras por arañas o alacranes? Adelante, por favor, doctor, si me escucha. Sí, le escuché hasta la parte si se puede usar antialérgicos. ¿Otra cosa más? No, Justo así es, soy, simplemente la solo eso. consulta que puede Ah, utilizar bien, para las picaduras, los ¿no? antialérgicos, bien. Los antialérgicos se pueden, o sea, no están indicados, digamos, directamente para tratar lo que es el veneno de las arañas o de los escorpiones. La única indicación para usar lo que son los antialérgicos es antes de pasar el antídoto, ¿sí? En esas situaciones sí se puede usar un antialérgico y un corticoide, ¿sí? Generalmente se usa hidrocortisona y difenhidramina en un suero fisiológico y se pasa 30-40 minutos antes de pasar el antídoto. Para evitar la reacción que puede generar las proteínas, ¿no? Extrañas al cuerpo que tiene el antídoto. Pero así directamente como tratamiento, un antialérgico no está descrito. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, en sala 2. Y nos pregunta también, doctor Daniela Soto, nos dice, doctor, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Cuál es el antídoto para la picadura del alacrán y cuál sería la dosis? Porque hay mucha especulación, doctor, de que no hay un antídoto específico en nuestro país, Bolivia, principalmente para la picadura de alacrán y el tema de las arañas también. ¿Cuál sería el antídoto entonces, doctor? Bien, el antídoto, como mencionaba durante la presentación, acá en Bolivia no se produce, ¿sí? Entonces, lo que se hace es comprar de países vecinos como Argentina, Brasil, Perú, que también tienen una alta incidencia de alacranismo o araneísmo. Entonces, se compra de esos países y se pasa ese antídoto. Acá en el país no lo produce, aunque en la página del Ministerio de Salud lo que se dice es que eso fue publicado, creo, el 3 de marzo, que en estos próximos meses ya se estaría produciendo lo que es el antídoto para alacranismo, que está en etapas finales, así que quiero pensar que por mayo, junio, julio ya tengamos un antídoto propio acá en Bolivia para lo que es el escorpionismo. Ahora, respecto a la dosis siempre va a ser la misma tanto en adultos como en chicos. Lo que explicaba, ¿no? Al momento de ser agredido por una araña, un escorpión, lo que hace es instilar en la piel una cantidad de veneno X.
Y eso va a ser la misma tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Por lo tanto, va a ser, o sea, la dosis va a ser la misma tanto en pediátricos y en adultos que se va a pasar de antídoto, ¿sí? No sé si aclaré la pregunta. Gracias, doctor. Continuamos, por favor, desde Facebook también. Nos llegan muchas preguntas, doctor, referente a cuáles son los primeros auxilios que debemos realizar en cuanto se da una picadura de alacrán o de araña. Muchos nos dicen se debe succionar lo que es el veneno, se puede realizar un torniquete, se debe cortar ese lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a los primeros auxilios, doctor, cuando uno tiene una de estas picaduras? Bien. Lo que tiene que hacer en estos pacientes, primero, para empezar, lo que no se tiene que hacer en estos pacientes es nunca succionar, porque al succionar prácticamente no se va a lograr nada y ya el veneno cuando entra en la sangre ya es difícil sacar de ese lugar, ¿sí? Tampoco aplicar torniquetes, porque lo único que va a hacer es cortar la circulación al, digamos, a la parte distal de donde se colocó el torniquete. Lo que siempre se sugiere en estos casos es que si es una persona particular que no tiene mucho conocimiento de lo que es la parte de la medicina, colocar algún paño frío o algún trapo que sea limpio en el lugar y llevarlo inmediatamente a un hospital. No se aconseja colocar ninguna medicación casera, ni medicación folclórica, nada de eso. Tampoco se aconseja ir a comprar a una farmacia, algún analgésico, lo que sea, porque puede llegar a complicar por los efectos adversos que suelen tener muchas veces estos fármacos, ¿sí? O la medicación. Por lo tanto, lo que se aconseja es colocar algo a nivel de la agresión y llevarlo inmediatamente, ya sea que esté a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, lo que sea, lo tiene que llevar así como está. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación tan importante. Mientras nos trasladamos hasta la 1, doctor, yo quiero comentar a toda la audiencia también que hace un par de meses yo sufrí una picadura de un alacrán y realmente es muy doloroso, así que tomen en cuenta, por favor, todas las recomendaciones del doctor el día de hoy para poder limpiar y hacer todo lo que es necesario, sacudir las sábanas y todo lo que nos ha explicado el doctor el día de hoy, porque realmente el dolor, como usted decía, doctor, no pasa con nada, a no ser que te puedan inyectar en un centro de salud. Así que tomen en cuenta, por favor, todas estas recomendaciones. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Elisa Zunilda Galloso. Adelante, por favor. Elisa, adelante. Elisa Zunilda Galloso. Ahí está, le escuchamos. Adelante, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches. Nuevamente vamos, por favor, con Elisa Zunilda Galloso. Hola, les saludo de Paraguay. Está muy hermoso la capacitación. Muchas gracias por tus palabras, Elisa. Te agradecemos por estar conectada desde el Paraguay, además. Adelante con tu consulta, por favor, te escuchamos. Bueno, le agradecemos por las palabras de Elisa. Realmente este tipo de mensajes y conversaciones nos ayuda a poder motivarnos para seguir adelante. Así que le agradecemos y continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Antonia Elizabeth Mesa. Adelante, por favor, Antonia Elizabeth Mesa. ¿Desde dónde se conecta? Bueno, al parecer Antonio está con algunos problemas. Intentamos nuevamente con Marta Irene Estatunato, por favor. Adelante, Marta Irene Estatunato. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas de conexión, doctor. Habilitamos, por favor, el micrófono de Carlos David Mendoza. Adelante, por favor, Carlos David Mendoza.
Si nos escuchas, puede habilitar el micrófono, por favor. Ahí. Marta, Irene, ahí está, estamos con Marta. Nuevamente, por favor, Marta, Irene. Sí. Ahora Acá sí, estoy. adelante, Acá Marta. estoy. Sí, lo logramos. Adelante con Le su saluda consulta. de Paraguay. Muchas gracias, doctor. Ya se respondió mi pregunta, justamente eso era. Yo soy técnico superior en enfermería de acá del Hospital Regional de Encarnación, muy lejos, al sur del país del Paraguay. Y me gustó muchísimo la charla y ya se respondió mi pregunta. Gracias. ¿Cómo aplicar primeros auxilios? Gracias a ti, Marta Irene, que se ha conectado con nosotros desde el Paraguay, así que ya hemos respondido su pregunta. Vamos, por favor, avanzando. Paola Ramos, adelante, por favor, Paola Ramos Molina. Adelante con su consulta. Buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Muy buenas noches. Me conecto de aquí de la ciudad de Cochabamba. Como que un poquito no lo he escuchado bien. Tengo una consulta y una duda. Por ejemplo, cuando hay pacientes, por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud, ya. Por ejemplo, tengo un paciente que es, bueno, viene con este caso de que es picadura de alacrán o de una araña, de una viuda negra. En ese caso, ¿qué soluciones, digamos, estarían indicadas para administrarle, para que alivie el dolor, ¿no? Eso quería saber, es que no he podido, digamos, escuchar tan bien por la señal. ¿Será que me puede facilitar, por favor? Va a disculpar. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Sí. Lo que se suele hacer con estos pacientes cuando tienen un dolor bastante extremo, por ejemplo, en el caso de lo que es el alacranismo, se suele pasar opioides, ¿sí? La morfina sería una de las medicaciones que se indica en estos pacientes porque los pacientes suelen presentar una excelente respuesta a lo que es la morfina. También se vio que responde bastante bien a lo que es la dipirona magnésica, ¿sí? Entonces, esas dos medicaciones son las que más vamos a manejar en los pacientes, por ejemplo, agredidos por un escorpión. Ahora, sucede, digamos, por ejemplo, en lo que es la viuda negra y la foneutria, que el dolor es más localizado, ¿sí? En el lugar de la picadura y no se torna tan generalizada. En esos casos se puede usar lidocaína al 2% e inyectar cerca a lo que fue la agresión, ¿sí? Como para neutralizar el dolor. Después, si ya el dolor es más extremo, bueno, se usará otro tipo de analgésicos, pero eso ya se hará, digamos, en terapia intensiva. En este caso, si uno está en una guardia, en un hospital, en una sala general, son las dos cosas que se sugiere, se recomienda usar, ¿sí? Opioides, especialmente lo que es la morfina, y la dipirona magnésica, que tiene una excelente respuesta en estos casos de picadura. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas. Les vamos a pedir a las personas que se les habilite el micrófono, que estén atentas, por favor, y sean muy puntuales. Saludos a todos los que se conectan también desde Cochabamba. Nos envían muchos saludos. Habilitamos el micrófono de Eda Alcaraz. Adelante, por favor, Eda Alcaraz. Nuevamente, por favor, Eda Alcaraz. Bueno, al parecer Eda está con algunos problemas de conexión. Continuamos, por favor. La licenciada Milka Ancalle Huanca. Por favor, Milka Ancalle Huanca. Adelante con su consulta, por favor. Bueno, estamos con algunos problemas al parecer, doctor. Vamos con las últimas consultas, por favor. Estella Trinidad, si nos escucha, adelante, por favor, con su consulta. Estella Trinidad. Continuamos, por favor. Daniela Claure. Buenas noches. Ahí está, Daniela Claure. Buenas noches. ¿Desde dónde ¿Cómo te estás, conectas? Daniela? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Desde Cochabamba.
La consulta es la siguiente. Si nos encontramos en un centro de salud y no tenemos morfina y tampoco hay el otro medicamento que nos dice el doctor, ¿cuál es el medicamento o el analgésico que se debe usar? Porque sabemos que en los centros de salud a veces no tenemos, que son de baja, o sea, nos falta insumos en realidad, ¿no? Y peor en Bolivia. Entonces, ¿qué otro tipo de analgésico se podría usar? Bien, en caso, digamos, de que uno no tenga especialmente lo que son los opioides, lo que se puede usar es cualquier AINE que tengamos en el lugar, ¿sí? Si tiene un diclofenac, un ketorolac, se puede usar, pero en estos casos siempre se aconseja que sea por vía endovenosa, ¿sí? Pasar por vena directamente. Después, digamos, alear con otros medicamentos como corticoides, esto prácticamente no mejora nada. Siempre es bueno pasar solo el analgésico, ¿sí? Lo que ustedes tengan, digamos, en el centro de salud. Podemos empezar incluso a pasarle hasta un paracetamol por vía oral, después ir escalando a un diclofenac, ketorolac, o el analgésico que uno tenga, digamos, en el centro de salud, ¿sí? Pero tener en cuenta siempre que el analgésico no es la respuesta para, o sea, el cuadro general que tiene el paciente. Quizás el dolor va a disminuir, pero el antídoto en este caso es lo más importante, ¿sí? Pero esos analgésicos se podría usar. Muchas gracias, doctor, y un saludo a Daniela también que se conecta desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Alejandra Yumia Cardoso. Adelante, por favor, con la última consulta. Y está Alejandra. Buenas noches. ¿Desde dónde te comunicas? Buenas noches desde Potosí. Mi consulta para el doctor era el caso, el tratamiento, perdón, para mujeres embarazadas. Eh, para las mujeres que están embarazadas, ¿cuál sería el tratamiento específico? ¿Habría algún cambio con los otros tratamientos? En el caso de las mujeres embarazadas, hay que tener en cuenta, o sea, sobre todo con el uso de opioides y de benzodiazepina, ¿sí? Sabemos que los opioides, uno de los efectos adversos que tiene es la depresión del sistema nervioso central. Entonces, eso podría afectar a lo que es el feto, ¿sí? También con las benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En estos pacientes o en pacientes embarazadas, lo que se aconseja generalmente son AINES en bajas dosis y en caso, digamos, de que uno cuente con el antídoto, se pase el antídoto, ¿sí? No es que porque está embarazada uno no le va a pasar el antídoto, se pase el antídoto, ¿sí? Pero la única recomendación en el caso de las embarazadas es quizás no usar opioides ni benzodiazepinas en estos casos. Después el resto de los analgésicos a dosis bajas se puede ir usando en este grupo etario. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. En nombre de todas las personas que se han conectado el día de hoy, somos más de 5.800, si es que me actualizan el dato que el día de hoy nos hemos conectado y hemos aprendido acerca de esta información tan importante que el día de hoy usted nos ha brindado en cuanto se refiere a las picaduras de arañas y alacranes. A nombre de todos ellos, quiero agradecerle por su participación y le pido, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida. Perfecto. Bien, lo que quiero decir es que nunca hay que menospreciar la picadura de una araña. Ya sea una araña, ya sea una araña venenosa, como en el caso de lo que es la viuda negra, el oxocelismo o la foneutria, o que sea otra araña, ¿sí? Siempre acudir a un centro de salud hasta que el paciente se sienta bien y transcurrida las 6 horas de observación, si el paciente no presenta ningún problema local ni sistémico, bueno, en ese caso, si uno se queda tranquilo y dice, no es una araña peligrosa, y se va tranquilo a la casa el paciente. Es la recomendación que yo les daría de nunca subestimar la picadura de ninguna araña, ¿sí? Las 6 horas de observación es lo que nos dice a nosotros el paciente
fue agredida por una araña venenosa o una araña, digamos, que no produce mayor daño en el paciente. Y gracias por la invitación nuevamente, por esta oportunidad que me das de poder hablarles acá a la población. Así que cualquier cosa, exposición para cualquier consulta, lo que sea que esté relacionado con lo que es la toxicología. Gracias, Daniela. Y gracias a todos los que participaron.